Hola, sabandijas de origen. Les saluda su amigo Piccolo. El doblaje tiene importancia en varios aspectos. El primero de ellos es la industria, es el negocio, por el cual, bueno, el doblaje, inicia el doblaje casi a la par que el cine. Y digo casi porque inició con algunos meses de diferencia, porque el primer doblaje que se hizo allá en 1895, el 12 de junio de 1895. Y este 12 de junio se va a conmemorar el Día Internacional del Doblaje, o en una de esas ya está el Día Mundial del Doblaje. Una idea impulsada, una iniciativa impulsada por uno de los grandes actores de doblaje, uno de los grandes pilares del doblaje de todos los tiempos aquí en México, que se llama Salvador Nájar. Salvador Nájar es el impulsor de esto, ya que él es historiador, es investigador y demás, además de actor, director, productor, etcétera, y demás, ¿no? Tiene un montón de talentos, Salvador. Eh, Salvador se dio a la tarea de investigar y descubrió que el primer antecedente del doblaje fue allá el 12 de junio de 1895, en una exhibición que se hizo, si no mal recuerdo, en Francia, en París, de las películas que hacían los hermanos Lumière. Entonces, bueno, los hermanos Lumière hacían sus filmaciones, pero pues eran mudas. Entonces se les ocurrió poner a actores, los que habían intervenido en aquellas filmaciones, poner a actores a decir los diálogos en vivo de lo que estaba sucediendo en la pantalla que estaban viendo los asistentes a esa exhibición. Entonces ahí nace el doblaje. Se le podría llamar doblaje en vivo, que se le pone voz a una imagen, porque era una imagen muda, entonces se le pone la voz y esos primeros balbuceos del doblaje, pues fue lo que se conoció como doblaje en vivo, con actores que intervinieron ya sea en esa película o algún otro actor que no haya intervenido, pero que también le daba voz a alguno de los que habían intervenido en la película. Entonces ahí nace el doblaje, el 12 de junio de 1895, casi a la par del cine. Entonces, el doblaje es importante para la industria cinematográfica porque al hacerse un doblaje para todos los idiomas, una obra en el idioma original, ya sea inglés, francés, alemán, japonés, etcétera, lo que sea, chino, coreano, al doblarse al idioma que pretende comprar esta producción, ya sea español, ya sea francés, ya sea italiano, etcétera, cualquier idioma también. Si hay una producción que es, por ejemplo, coreana y se dobla al español, bueno, pues ya se ve en español, se ve con el doblaje, la obra coreana. De lo contrario, tendría que estar leyéndose los subtítulos y los subtítulos en general son muy inexactos. Como se tienen que escribir más cortos, pues luego no redondean las ideas de lo que está pasando en la pantalla. Con el doblaje sí, con el doblaje sí tú puedes ver la acción y lo que está sucediendo ahí con el idioma que se le haya puesto, ya sea el propio o algún otro idioma. Normalmente es en nuestro caso el español, pero si lo doblan al alemán o si lo doblan al, no sé, chino o al javanés, etcétera, ¿no? Cualquier idioma. Entonces, una producción alemana o una producción norteamericana o una producción francesa, pues se va a escuchar en filipino, se va a escuchar en español, se va a escuchar en javanés, en lapón, etcétera. Entonces, esa es la parte importante como industria del doblaje, que a través del doblaje, cualquier obra que sea de interés, que pudiera ser de interés para un determinado grupo de población o para un determinado grupo hablante de cierto idioma, pues va a llegar perfecto, porque va a estar en su propio idioma y no se van a perder la acción de lo que está sucediendo en la pantalla, aunque hay gente que dice que entonces no se aprecia la obra original. Pues sí y no. No se aprecian las voces originales, sí, con las actuaciones originales, pero se hacen unas actuaciones en el idioma al que se está doblando, muy cercanas, bueno, no en todos los idiomas, pero por ejemplo en el español, hablemos del español. Aquí en México se logra un doblaje bastante cercano, y si no es que a veces hasta se mejora,
la actuación de otras latitudes, ¿no? Entonces se logra algo muy cercano a lo que se hizo originalmente. Por lo tanto, tú puedes apreciar cualquier obra audiovisual sin necesidad de perderte la acción o algunas reacciones de la cara o lo que sea, por el simple hecho de estar leyendo un letrerito que está ahí abajo. Y a eso aúnale que hay mucha gente que no sabe leer, que es analfabeta, o que es analfabeta funcional, que lee pero muy despacio y no alcanza a leer con la rapidez necesaria para ver lo que está diciendo en la pantalla, o el que es débil visual, que no alcanza a leer los letreros, o de plano el invidente, que el invidente pues no alcanza a ver nada, pero sin embargo está oyendo. Incluso hay lo que se llama actualmente un audio descriptivo de lo que está sucediendo en la pantalla junto con el doblaje al idioma al que se haya doblado la obra audiovisual. Entonces es muy inclusivo el doblaje, muy inclusivo, incluso mucho más que los subtítulos. Pero hay gente muy purista y además también diría yo que bastante tosuda o necia de que no, es que la obra original, bueno, pues vela, siempre hay opciones. Ve la obra original en el idioma original y ya que hablas cantonés, hablas lapón, hablas alemán, francés, italiano, portugués, inglés, etcétera, hablas todos esos idiomas, pues ve a verla en el idioma original, ¿sí? Exacto. Pero pues la gente que no habla tantos idiomas, pues necesita y le gusta ver la película con doblaje porque así le entiende mejor a lo que está viendo. Sí, Entonces es muy importante por eso, como industria, y también para comunicar a mucha gente de muchas cosas, ¿no? No es solo el divertimento, es también la instrucción, es también la cultura, es también los descubrimientos documentales, etcétera. Todo lo que se dobla es importante. El conocimiento en general, la cultura en general se ve beneficiada con el doblaje de cualquier documento audiovisual que se tenga para doblar. Los loops en el doblaje es la medida con la cual se mide, valga la redundancia, se miden la cantidad de intervenciones que tiene un personaje en una obra audiovisual y al mismo tiempo sirve para saber cuánto se le va a pagar al actor que está interpretando. Entonces tiene dos funciones. Uno, para saber cuánto tiempo va a tardarse en hacerse el doblaje de un personaje. Y dos, para saber cuánto se le va a pagar al actor que está interpretando a ese personaje o narrando un documental o lo que sea. Entonces, el loop tiene su origen en la palabra rizo o un círculo sin fin. Está el loop originalmente era la película pegada se cortaba en un trozo de película y ese trozo se pegaba el principio y el final de ese tramo. Se pegaba y es lo que pasaba constantemente en un proyector, entonces pasaba una y otra vez, y ese es un rizo o un loop, ¿sí? Que se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, por eso se le llamó loop a ese tramo de película. Y dependiendo, por ejemplo, si es un actor que tiene el papel estelar de una producción, entonces el que lleva el estelar, pues tiene muchos loops. Tiene, no sé, 2, 300, 400, 500 loops, las intervenciones que tenga en esa película. Si es un actor que solo tiene unos cuantos diálogos o dos o tres palabras, lo que sea, entonces se le pone una cantidad pequeña de loops. Pero basándose en eso, en ese tiempo en el que se pone un loop, en el que se graba un loop, entonces es que se toma el tiempo para saber, pues fulano de tal que tiene 200 loops, se va a tardar todo el día en hacer la película. Pero alguien que tiene 6 loops se va a tardar 10, 12, 15 minutos dependiendo de la dificultad del papel y dependiendo si se hace de forma presencial o se hace de forma remota, porque actualmente estamos trabajando de forma remota, a la distancia. Con esto de la pandemia y todo esto, pues se tuvo que implementar la forma de seguir trabajando y nosotros trabajar con los estudios y los estudios doblar su material. Entonces, pues se encontró una forma de grabar a control remoto. Por eso es que tenemos esto que es un home studio
que construimos muchos actores en nuestra propia casa un estudio pequeño de grabación, una cabina de grabación que esté bien tratada acústicamente y bien aislada acústicamente con el equipo apropiado para que la calidad que se obtiene de audio aquí en este lugar sea equiparable o sea equivalente a la calidad que tienen los estudios profesionales de doblaje. De hecho, hay estudios, en el caso que es el mío, que incluso tienen mejor calidad el home studio que el estudio profesional. Entonces, me ha tocado que me han incluso hasta pedido, oye, ¿no tienes un micrófono que se oiga menos bonito? Porque se tiene que oír un poco menos bien. Entonces, eso quiere decir que mi estudio está bien construido para poder hacer mi trabajo. Y eso, pues, es grabación remota. Ahora que si grabas directamente en el estudio, pues también tiene su encanto. Pero a final de cuentas, es más o menos el mismo tiempo que se tarda uno en grabar vía remota a grabar directamente en el estudio. Porque además, una cosa que evitamos grabando a distancia es los traslados, que a veces son terribles. Aquí en la Ciudad de México los tráficos son espantosos. Y si te toca un estudio que está en una colonia para llegar al otro que está alejado, que está, no sé, a 14 kilómetros, te tardas una hora, hora y cuarto, hora y media, a veces 2 horas, dependiendo del tráfico o de si hubo inundación cuando llovió fuerte o X, ¿no? En cambio, estando aquí, por ejemplo, en mi caso, yo me puedo conectar ahorita, digamos que estaba grabando con Reino Unido, ¿sí? Estaba grabando con Reino Unido y termino con Reino Unido y me conecto contigo, que no sé en dónde estás, tú estás en Guadalajara o en, ¿sí? Sí, estamos en Guadalajara. Entonces, pues me conecto con Guadalajara después de haber grabado con Reino Unido. ¿Cuánto me llevé de desconectarme de una sesión a esta sesión? 5 minutos, ¿sí? 5 minutos. Ahora imagínate que estoy grabando con Reino Unido, tengo que ir a grabar a Reino Unido, o me pierdo ese trabajo. O si quieres que me entrevisten de Guadalajara para acá, pues ya sea vía telefónica o etcétera, ya no por internet, pero si yo quisiera, pues tendría que ir a grabar a Guadalajara una entrevista, como era antes, porque a mí me ha tocado viajar fuera de mi país incluso a grabar a otro lugar. O vienen personas de otro país a grabar a México algo que querían que yo grabara. Y ya después se llevaban la grabación y les costaba el viaje, el boleto de avión, el hospedaje, las comidas, la transportación, bla, bla, bla. Salía carísimo, ¿sí? En cambio ahora, lo único que haces es conectarte a través de esto. Ya, grabas, tienes un buen equipo de grabación, grabas aquí todo el rollo, allá te están, ahora, como decimos, ¿no? Allí están registrando, están cachando mi audio en Reino Unido, allá lo registran a través de internet, allá lo graban con excelente calidad y ya me dicen muchas gracias, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque estás evitándote ese tipo de gastos. Aquí en este caso, por ejemplo, del doblaje, los traslados, que de pronto son kilométricos, o tienes que pagar ya sea el parquímetro, o ya sea el estacionamiento, o darle dinero al franelero, o si está ya la buena de Dios, que no te vayan a robar una autoparte, o que te vayan a asaltar en el camino de tu coche al estudio o en el propio coche, como ahorita se está dando, que se casen los congestionamientos en las grandes arterias o en el viaducto, etcétera, y ahí te asaltan, ¿sí? Entonces, es muchísimo más seguro grabar en tu casa y te evitas todo eso. Gastos, el consumo de gasolina. Ya no consumes tanta gasolina y no contaminas tanto. Ya utilizas el vehículo nada más para salir, que sí a comprar algunos víveres o a pago de servicios o a paseo, simplemente sales a dar una vuelta para desintoxicarte del encierro y todo el rollo, a tomar tantito el sol, etcétera, ¿no? Que si vas a ir a comprar una pizza o si te dieron ganas de determinada comida en un restaurante, pues vas, la compras, etcétera, y ya te regresas y te la comes en tu casa. Entonces, hay muchas ventajas en este tipo de grabación. Pero en este caso, volviendo al loop, aquí cuando grabamos, haz de cuenta que yo voy a tener 20 loops, entonces me programan 30 minutos para hacer 20 loops por cualquier contingencia de que internet de pronto falló o se fue la luz o como le llamamos cuando de repente hay una interrupción que se oye, hay un ruido o la voz se robotiza
Decimos, es un drop digital. Es un drop digital que se dio. Señor, tuve drop. Ok, vamos a repetir ese párrafo o esa escena completa. Y se repite la escena, se repite, etcétera. Entonces, pues no es tan complicado. Y los ingenieros mismos me han dicho, ¿no? Yo les pregunto, oigan, ¿qué tan complicado es para ustedes? Y dice, si tienen un buen equipo, si tienen un buen internet, si tienen buena velocidad, casi no hay complicación. ¿Por qué? Porque suena bastante bien. Por ejemplo, en mi estudio me dicen, su estudio suena muy bien, no tenemos problemas de ecualización y su internet tiene muy buena velocidad. De repente hay un drop y repetimos y todo esto, pero pues es casi tan rápido grabar así como estando ahí directamente en la cabina. Y para ese tiempo se mide por loops. El loop dicen, bueno, pues tienes 180 loops. Calculas a un promedio aproximado de 50 a 60 loops por hora, dependiendo de la habilidad del actor. Y entonces calculas, bueno, si tengo 180, estamos hablando de que pudieran ser 3 horas y nos vamos a 60 loops por hora. Serían 180 loops, serían 3 horas de grabación. Pero por las contingencias o porque se retrasó en otra grabación el actor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a darle 4 horas en lugar de 3. Y con eso estás cubierto. Y el proyecto lo sacaste en 4 horas. Si hubieras tenido que ir a grabar al estudio, seguramente te hubieras tardado a lo mejor 3 horas y 20, 3 horas y media. Te ahorraste media hora de trabajo, sí, pero también te ahorraste muchas otras cosas, tú como actor. Y el ingeniero, si tú tienes un buen equipo y un buen estudio, entonces el ingeniero no tiene problema de estar trabajando contigo. Y ahorita en época de pandemia, el director está en su casa, el ingeniero está en su casa o en el estudio en todo caso, pero el estudio está vacío porque nomás va él a grabar. Y el actor está en su casa o el locutor está en su casa también. Entonces cada quien está separado, cuidándose, cuidándose mutuamente y se obtiene un trabajo muy bien hecho. Cuando tú ves una producción, actualmente, por ejemplo, en Netflix, es difícil que notes que haya una diferencia de audio entre un audio y otro audio de un actor y de otro actor. Es difícil que lo notes. Se llega a notar, pero es difícil porque lo ecualizan muy bien los ingenieros. Pero fuera de eso, no lo llegas a notar. Pues ya es labor profesional, es práctica. Dicen que la práctica hace al maestro. Entonces, pues ya son muchos años en esto, son muchos años trabajando, muchos años practicando y te tienes que poner muy atento a lo que estás haciendo. No puedes estar chacoteando, ni puedes estar, a lo mejor sí, porque ya tienes tal habilidad que puedes estar platicando o mandando un mensaje por el celular cuando te dicen graba, sí señor, graba, y entonces ya te fijas en la pantalla y grabas y todo va, ya hiciste todo lo que tienes que hacer y ya el director dice, ok, vamos al que sigue. Y entonces tú vuelves a contestarte un mensajito por aquí mientras estás viendo el texto y estás escuchando lo que se está ensayando, ok, marcas tus pausas y todo el rollo en lo que te contestan el mensaje y demás. ¿Listo? Sí, señor, lo tienes, graba. Y pum, lo pones, ¿no? Y ya, ok, vamos al que sigue. Muchas veces tienes que estar muy concentrado porque el proyecto es muy difícil, pero otras veces cuando no es tan complicado, puedes incluso hasta llegar a hacer eso, a estar contestando un mensaje en el celular, si de repente te llega un mensaje de trabajo que, Carlos, comunícate urgentemente porque hay unos comerciales que necesito hacer para mañana por la mañana, entonces necesito que te comuniques. Oye, ¿me permites hacer una llamada? Sí, ¿cómo no? Hablas por teléfono. Oye, bueno, ¿qué pasó? Oye, fíjate que tengo bla, 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 el proyecto es así. Necesito grabar a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Tú dime, a la hora que tú me digas, yo ya estoy. Ok, sí, oye, el presupuesto, tal, 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 ¿verdad? Arreglas tu presupuesto y quedas para el día siguiente a las 10 de la mañana para grabar. Y, ok, muchas gracias. Ya, podemos continuar. Y ahí estás, ¿sí? Te vuelves a concentrar cuando ya tienes mucha habilidad. Cuando no tienes la habilidad, cuando eres medio novato y todo eso, no lo hagas, porque te va a salir mal. Los que ya tenemos habilidad con muchos años de experiencia, ya tenemos el colmillo bien retorcido, podemos hacerlo, pero en general no. Y el doblaje es muy difícil, no tanto por la sincronización. Eso en unos 6 meses ya estás hábil para sincronizar. No, la actuación. La actuación es lo más complicado. Lleva años ser buen actor. Y sobre todo si no tienes una preparación académica,
o no tienes una preparación de trayectoria y de carrera. Porque hay gente actualmente, hay muchos que toman sus cursitos de doblaje, se toman, hay cursos de 2, 3, 6, 8 meses, 10 meses, etcétera. Hay los más largos hasta 2 años, ¿sí? Pero van a salir carentes de muchos recursos actorales, que sí aprendes cuando tienes una carrera de actuación. Porque una carrera de actuación te enseña muchísimas cosas que no se te pueden dar, no se te pueden enseñar en un curso, ¿sí? Y está llegando mucha gente que piensa que es muy fácil. Y por eso es que el doblaje en la actualidad está decayendo en su calidad. Me han comentado a mí muchas personas, tanto fans, tanto estudiantes de diversas escuelas, gente que está tomando masterclass, porque también luego doy clases en línea, también a veces doy cursos, a veces doy talleres, a veces doy masterclass, etcétera. De pronto la gente me pregunta, ¿no? Gente joven, así como tú, que son veinteañeros, que, oiga, señor, ¿por qué? ¿A qué atribuye usted que de pronto los doblajes actuales no impactan tanto como los doblajes antiguos, los doblajes anteriores? Pues por la actuación, por la veracidad, por la capacidad del actor para interpretar. Porque de repente hay actualmente gente que pone muy bien los loops, muy rápidos, ¿sí? Y que cuando hace su trabajo está bien, lo hacen bien, pero hasta ahí. No es un trabajo como debería quedar, de impacto, recordable, que te deje algo, ¿sí? No, todo suena igual. Y lo mismo te interpretan a un asesino, que a un sacerdote, que a un paciente psiquiátrico o a un juez de una corte. Puede ser la voz, pero la interpretación tiene que ser diferente. La voz no importa, la voz puede ser la misma. La personalidad y la interpretación deben hacerte sentir que es el actor que estás doblando. Porque cuando tú ves una película y reconoces la voz, dices, ah, es la voz de Carlos II. Oye, pero este personaje es completamente diferente y suena diferente. Y es la voz de Carlos II, pero hay algo diferente en el doblaje. Eso es lo que hay que hacer. Que tú le des voz a un personaje y que ese personaje tenga su personalidad, pero en el idioma español. Si ese personaje te suena a como es en la vida real Carlos II, o te suena como a otros 20 personajes iguales, y está pasando mucho en la actualidad. No que no pasara antes, porque también antes pasaba y sigue pasando. Pero mucha gente de la actualidad aprende la forma de hacerlo y así lo interpreta todo, igualito, idéntico. Entonces ahí es cuando dices, como que no es lo que yo estaba esperando, no es lo que yo quiero, no suena como debe sonar. Y debe sonar no a doblaje, sino a la película original, pero que la hablaron en español. Así debe sonar. Que Es, lo que está viviéndose allá tiene esa veracidad allá. Dejar de escuchar al actor en español, por ejemplo, en este caso que nos importa es el español. Dejar de escuchar que es fulanito de tal e involucrarte en el personaje que se está doblando. Y decir, ah, es que no es Carlos II, es Severus Snape, o es Alf, o es Woody, o es Piccolo, o es Goofy, pero no es Carlos II. Creo que yo me hubiera dedicado a una de dos cosas, si no hiciera doblaje. Me hubiera dedicado a cantar, a ser cantante, porque fue una de las cosas que yo intenté primero, el canto, tanto de ópera como popular, pero por errores de juventud, tonterías que yo hice de joven, no se cristalizaron esas dos carreras, en las cuales pues yo iba muy bien encarrilado, pero de pronto aparecen impedimentos que por una tontería, como el hecho de que tu cartilla no estaba resellada, no pude salir del país por no haber resellado la cartilla y no me permitieron salir del país
y perdí mi oportunidad para llegar a una audición en la que tenía yo que estar. Y ahí se me desdibujó una carrera como cantante popular en Miami, ¿sí? Una muy buena oportunidad. Ahí se me desdibujó porque no pude llegar, no pude salir del país. Un error así de bobo, así de tonto. No haber aprendido a leer música para poder leer a primera vista y cuando llegó mi momento para hacer una audición en el Metropolitan Opera House de Nueva York, pues yo no sabía leer música. Y el director del Met, el maestro James Levine, era muy exigente porque los cantantes de ópera tenían que saber leer música lo más perfecto posible y yo no sabía leerla. Y perdí mi oportunidad también ahí, en la última audición. Sí. Errores de juventud. Pude haber estudiado la música como debía. No lo hice porque como todo me lo aprendía de oído, era yo muy bueno para aprenderme las cosas de memoria y de oído, y pues yo cantaba las óperas, pues aprendiéndomelas de oído. Pero nunca conté con que el día que viniera mi gran oportunidad en el Met de Nueva York, ni siquiera yo pensaba en que pudiera tener una oportunidad para cantar en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Jamás me imaginé, ni en mis más locos sueños me imaginé eso. Pero de pronto se presentó la oportunidad. Si yo hubiera estado preparado, la hubiera tomado. Prepárense, prepárense todo lo que puedan. Estudien y estudien bien. No cursitos, sino hay tallercitos chiquitos. No, eso no es prepararse bien. En mi caso, por ejemplo, yo tomo cursos de actualización, talleres de actualización. Sí, estoy procurando cada año actualizarme, prepararme mejor. Sí, eso es lo que procuro hacer para si se presenta cualquier oportunidad, no sé, narrar libros, hacer de cuentacuentos o dar clases o lo que sea. Son oportunidades de trabajo en la vida. Tómalas, porque estás preparado para eso. Pero si no estás preparado, si te confías en, es que yo soy una maravilla, soy una canija maravilla y pues yo las puedo todas. Y de pronto se te presenta una oportunidad y dices, no, no puedo todas. Ya no pude. Se me fue. Y decía mi mamá, la oportunidad la pintan calva y hay que agarrarla del único pelo que tiene. Si no la agarras de ese pelo, ya se fue. Vendrán otras, mejores o peores, quién sabe. Pero esa, ya no. Esa, ya no. Eso Muy de que, no, interesante. no, ya vendrá otra. No, no es cierto, no viene otra. Como esa, no. Vendrán de otra índole. Esa, que podría ser la gran oportunidad de tu vida, ya no se te dio. Y se fue. Adiós. Despídete de eso. Por eso tienes que estar preparado para cuando se presente esa, la oportunidad de tu vida, porque siempre hay la oportunidad de tu vida. Cuando llega la oportunidad de tu vida, aprovéchala porque estás preparado. Si no, vendrán otras también muy buenas, regulares, más poquito, lo que sea. Pero esa que era la oportunidad, adiós. Hay gente a la que se le da a lo mejor, ¿no? Hay gente a la que se le da la vida le da una oportunidad muy fácil, que tiene suerte o lo que sea, está en el momento adecuado, en el lugar adecuado para que pues a él lo tomen en cuenta, ¿no? Pero son garbanzos de a libra, ¿sí? Si tú te pones a analizar todas las historias de éxito, si te pones a analizar todas las grandes historias de la gente más exitosa en el aspecto laboral o de fortuna o de fama o lo que sea, todos o la gran mayoría estaban preparados para ese momento. Hola, sabandijas de origen. Les saluda su amigo Piccolo. Qué bueno que están aquí escuchando a Nayeli y que estoy pudiendo platicar con ella. Pero como acabo de decirles, la preparación, el entrenamiento es primordial. Por eso es que Gohan es un guerrero tan poderoso. Así que ustedes, sabandijas, prepárense, porque siempre es importante estar prevenido y preparado para cualquier ataque
o para cualquier otra cosa. Así que ya saben, les mando un gran abrazo y un ¡Bacancosapo! Ah, una cosa es muy importante. Mantengan siempre los pies en la tierra.